Russo, estabas muy inquieto en estos días preguntando cómo venía la participación de los oyentes en el concurso de cuentos. Sí, digamos, el pueblo quiere saber. No, tenemos una cantidad interesantísima de trabajos que se presentaron en la convocatoria esta de cuentos de villanos que hicimos en esta ocasión. El último llegó hoy a las 6:45. Acordate que el plazo vencía a las 7 de la mañana, ¿no? Bueno, el más trabajador hasta el último momento fue Fernando. Tengo acá su mail, que llegó 15 minutos antes del vencimiento del plazo. El más uruguayo, ¿no? El más uruguayo. Pero hubo varios que llegaron en la madrugada. Y del extranjero, estuve entendido que están llamando del extranjero y eso. Esa es una novedad que vamos a tener, o que el jurado va a tener esta vez cuando evalúe. Lástima que ya se cerró, ¿no? Pero nos habíamos olvidado de la famosa historia de los bisones de Pirarajá, ¿no? Bueno. Es más villano que eso, yo no. Pero podemos hablar de eso cuando demos el resultado de los concursos. Además, esta vez, al comenzar el año 2016 tan temprano con el concurso de cuentos, todavía va a haber algunas novedades extra. Después lo charlamos, pero creo que va a estar bueno que los oyentes, los no escritores, participen también de algún modo del concurso. Tengo una idea que les quiero contar. Dejo ese suspenso abierto. El viernes que viene les contamos. Seguimos en la mesa de este viernes 5. Estamos con Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Heber Gato y Alejandro Aval. Este año se cumple el 60º aniversario de una de las tradiciones más importantes de la cultura popular uruguaya. Sí, en 1956 se realizó el primer desfile de llamadas que integró de manera oficial el carnaval. En aquel entonces intervinieron 8 comparsas. 6 décadas después, son 42 las agrupaciones que participan en esta fiesta que comenzó ayer y que continúa esta noche en los barrios Sur y Palermo. Imposible sustraerse a este clima. Mauricio proponía arrancar por ahí. Es una fiesta cultural. Yo estoy viniendo de Malvinas, ya tenemos 3 cuerdas de tambores. Está la Gozadera participando, está participando la Figari. 60 años de la institucionalización municipal de las llamadas. Sí. Pero mis recuerdos de la infancia tienen que ver con las llamadas en Gonzalo Ramírez, Santiago y Chile, que eran las llamadas originales, donde habían cosas muy curiosas. Salían de Cuarén 1080 ahí del medio mundo, iban llamando a la gente y se formaban las cuerdas de tambores y la botijada iba juntando papeles y palitos y hoja para que templaran las lonjas. Lonja además, bueno, ahora hay tensores y otras cosas y no necesitan de la hoguera contra los cordones, se destemplaban. Lonja además que le daban de obsequio en las carnicerías, digamos, era un excedente y con eso templaban. Y en los almacenes, las barricas de yerba de 50 kilos que venían con forma de tambor y con la madera arqueada, necesitaban la madera para fabricar sus tambores. Era una cosa. Después vinieron los baldes de 5 kilos de yerba sara para el primer gol de la jornada deportiva. Entonces, es una fiesta, pero si vos te traes más atrás, es algo que la comunidad negra lo tiene muy presente. Daniel Vidal registra un comunicado en la colonia donde aparece por primera vez escrita la palabra tango. Entonces el decreto establecía se prohíben tangos y currillos de negros que no sea en extramuros. Entonces la primera vez tango, bueno, viene de ahí, de alguna manera estamos tocados por eso. Pero quiero asociarlo con otra cosa. En determinado momento hicieron la festividad fuera de los muros, se congregaron todos, la gente lo aceptaba porque no fastidiaba las calles de Montevideo, pasaron la noche ahí y al otro día desaparecieron los negros.
¿Cómo que desaparecieron? Desaparecieron, porque esa fue una de las cosas que poco se exalta y se recuerda, y es que esa noche tenían en el monte carretas, víveres, caballadas, lecheras, y la gente con las familias, toda la noche andando, y fueron a dar a La Valleja. Y el origen de la comunidad negra en Minas tiene origen en esa asonada formidable que se hicieron en una llamada de extramuros. Toma nota. Anoto, Muy bien. anoto. ¿Quién sigue? Juan. Bueno, yo no soy entusiasta del carnaval. Atención, atención que viene Juan con Mira, otro de sus zapatazos. No sos entusiasta, lo que pasa es que uno se divierte porque uno lo espera, pero si vos te parás y le mostrás a cámara, la única cosa que te falta es el grito de Oso Polar el A2. ¿Cómo? Parate. Porque que se ponga de Estoy pie. de blanco. Oso Polar, los helados, el carrito. Y entonces, Y nada, digamos, no le gusta el carnaval, pero también tiene sus ingresos. Bien, entonces me resultó una sorpresa. Rarísima Me esta resultó entrada. una sorpresa que tuviera nada más que 60 años, pero 60 años los desfiles oficiales Sí, de oficial. llamadas, ¿no? Sí, es decir, que en 1956, que era una época en que el Uruguay todavía tenía dinero, ¿no? Todavía tenía dinero. Los últimos años. Los últimos recuerdos de la fortuna de la guerra, ¿no? De la posguerra. Ahí se institucionalizó. Luego, haciendo memoria, yo me di cuenta que para mí, yo de niño no recordaba las llamadas. Es decir, yo recordaba el desfile de 18 de julio, pero no recordaba, y los tablados, pero no recordaba las llamadas. Las llamadas fueron algo que me enteré realmente estando en el liceo, ¿no? Es decir, que ahí fue con la primera vez que oí hablar de semejante cosa. ¿De qué año hablas? Y 56 precisamente. 56 yo estaba terminando el liceo Rodó, ¿no? Acá, Sí. muy cerca de acá. El en 1. centro. Ahora un estacionamiento, un hermoso edificio de Vilamajó. Increíble, ¿eh? Construido para el Sí. liceo, que fue demolido durante la dictadura. Bueno, así que en realidad no me siento identificado con esa tradición, porque no la viví de niño, por ejemplo, ¿no? Es decir, no, para nada. Así que, y creo que, eso sí, creo que es importante defenderla y fomentarla, porque es un atractivo turístico. Ahora, lo que sí creo se es ha ido convirtiendo en un atractivo turístico de cada vez mayor peso, ¿no? Por supuesto, y eso es importante, tener atractivos turísticos de ese estilo. Ahora, creo que debería de alguna manera racionalizarse. No se puede tener un carnaval que dure más de un mes y medio. Es decir, sería ventajoso para el turismo que estuviera realmente concentrado en la semana del turismo, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Las llamadas en particular, Y el carnaval. 2 noches y punto, ¿no? Ahí sí que tenés un fenómeno bien concentrado. Sí, pero tendría permíteme, que coincidir está proponiendo- exactamente con el carnaval, ¿no? Estás proponiendo que llegue a Semana de Turismo, dijiste, el carnaval hay que concentrarlo hasta Semana de Turismo. Estoy de acuerdo. No, a la semana de carnaval. Bueno, uno se equivoca. Por haber- No, pero Es además sabés lo que tiene, no solo eso, es una cultura instalada en el Uruguay, que forma parte del Uruguay y que tiene voces del origen de los tiempos cuando los trajeron como esclavos. Todavía había entrevistas Sin a, duda. a mujeres que recordaban su madre diciendo la esclavitud. Es que Es, sin duda. para mí- Probablemente sea uno de los fenómenos más típicamente uruguayos. pero claro. Ahora, uruguayo africano, porque para mí Uruguayo africano. nadie me convence que candombe no viene de candomblé, ¿no? Es decir, nadie me puede convencer que eso no es así. En los demás, ¿qué actitud encontramos frente a las Bueno, llamadas? Yo participo un poco de lo de Juan, no me siento identificado con el carnaval, ni me siento identificado con las llamadas en sí mismas, pero no dejo de ver que es un fenómeno intensamente uruguayo, es decir, en esa mistura entre el fenómeno de los negros esclavos y la cultura uruguaya de 1700 en adelante, o de 1600, porque se habla que los primeros negros llegaron a la colonia de Sacramento, cuando se crea la colonia de Sacramento. De manera que es un fenómeno de sincretismo entre la cultura uruguaya, la colonia y la cultura negra africana muy particular, y que
quizá no tenga otro símil en la cultura uruguaya, porque incluso el tango lo compartimos obviamente con la Argentina, es un fenómeno platense, mientras que las llamadas, el candombe, todo este movimiento es típicamente nacional, es quizá una de las pocas expresiones que se puede decir es típicamente uruguaya con el aporte africano, ¿no? Cuando salen a repicar las cuerdas barriales, hay 4 negros y 40 blancos. Sin duda. Digamos, es algo que está integrado. De la misma manera que vas a ver el ballet, y el ballet no nació acá, ¿viste? Y o ves la ópera, y eso la trajeron, pero ya hay elenco, hay temporada. Y con esto pasa lo mismo, pero además es una reivindicación de carácter nacional integrador el caso de este fenómeno, porque además, yo estoy ocupando la palabra de... No, está bien. Está muy entusiasmado. Está bien. Digo, me fascina toda esa parte de la historia, pero inclusive la recuperación de la historia de los que han convertido ese acto religioso y ancestral del tamborileo y el canto dolorido. Había un conjunto que se llamaba Los Esclavos del Ñanza. Eso, digamos, es algo que nos pertenece a todos, y vos te pones a pensar que entre los 33 orientales había 4 negros, que cuando Lucía Sal y Julio Rodríguez investigan el reparto de tierra de Artigas, de lo primero que encuentras es de un capitán negro que recibe una suerte de estancia, y cuando lees a Eduardo Acevedo te encontrás que en la colonia hubo el negro Lucerna 3 veces condenado a muerte porque se resistía a ser esclavo, y todo eso se canta. Y todo eso está en las letras, en la música, en la Hay otras cosas que se integran. Por ejemplo, la vedette no tiene nada que ver con la colonia, tiene que ver con la negra Johnson, que era una vedette en Venezuela, que o con Marta Goulart. Seguro, seguro, y van por ese camino, y bueno, y esa integración, ¿qué es lo que te parece? Formidable. ¿Y Alejandro? Yo qué sé yo, la verdad que de alguna manera sin tener el desapego de Juan y quizás de Heber, de alguna manera estoy en la misma posición que ellos. No, de niño mis padres no se integraban al tema de las llamadas, ¿no? Sí, quizás algunas cosas de carnaval, pero no las llamadas en sí mismo. Y yo, bueno, pues lo fui descubriendo ya de mayor. Tampoco fui muchas veces a las llamadas, habré ido 3 o 4 veces en mi vida. Lo más cerca que estuve fue con Marta Goulart, porque lo más cerca del fenómeno, no de ella. Ahora te capto. Marta Goulart, porque me vino a consultar más de una vez por algunos problemas que tenía de índole jurídico de ella, y después el tristemente fallecido Jorginho, el hijo también. Sí. Y bueno, pues es lo más cerca que estuve del tema. Marta Goulart ya era bastante mayor, claro. Pero de todas formas, el fenómeno, viste, que se extiende, porque no es solo las llamadas, todas esas cuerdas de tambores que tú, que vivís más o menos por donde vivo yo, las oímos permanentemente, tanto del año. Y las cuerdas de tambores, supongo que se puede decir que tienen una conexión íntima con las llamadas, porque ¿de dónde salen las cuerdas de tambores si no es del fenómeno de las llamadas? Claro, además te voy a mencionar una llamada. Y todo el año, ¿no? Una llamada que nos va a gustar a los dos, te va a gustar a vos que no te la cuente. Una vuelta fuimos a entrevistar a Juana de Ibarburu con Pico Ruecker, vivía en la calle 8 de octubre. Y en la entrevista, de los recuerdos de la infancia de ella, de Juana Ibarburu, recordaba que cuando venía llegando a Aparicio Saravia a Melo, salía a la plaza pública el negro Camundá, que era el trompa de Aparicio Saravia. Era una llamada también. Sí, yo confieso que anoche miré las llamadas en televisión, me sorprendió el colorido, estéticamente me parecieron muy lindas. También observé, y me parece que vale la pena decirlo, aquello que dice Foucault, cómo los disciplinamientos, la mercantilización va ganando terreno. ¿En qué sentido? En la llamada. Por ejemplo, y por eso mencioné a Foucault,
las comparsas desfilaban en tiempos dados, medidos por unos relojes que la Intendencia había instalado para que no se excedieran en su pasaje. Eso es un fenómeno típico de disciplinamiento, de un fenómeno espontáneo, nacido de las entrañas mismas de la cultura uruguaya, pero donde va ganando terreno el orden, la disciplina, la reglamentación. Sí, sí. ¿Verdad? Es que aparecen puntos de contacto con el Carnaval de Río, ¿no? Claro, con el espectáculo exacto. del Carnaval de Río y de otras ciudades de Brasil, ¿no? Marx es típico del cronometraje Claro, de Río. ¿Sí? Marx decía que en definitiva todo se transforma en mercancía, y de alguna manera, tú que sos un gran Es la primera entusiasta. frase del Capital. Exacto. Vos sabés que el disciplinamiento de las llamadas, a mí también lo he visto Sí. en la televisión y no me gusta. No, claro. Como que uno lo rechaza un poco. A propósito de llamadas y la expresión llamada, recién me enteré leyendo un material que nos mandaron de acá de Perspectiva. Me enteré de dónde venía el nombre de llamadas. ¿Por qué no dice qué tiene que ver las llamadas? ¿Por qué les llaman las llamadas? Y bueno, pues parecería que era porque se reunían originariamente para cualquier cosa las comunidades de lo que hoy llamamos afrodescendientes, se reunían para... Bueno, afrodescendientes subsaharianos, porque en realidad los africanos son también de arriba. Afrodescendientes somos todos. Sí, bueno, ya estamos lo tuyo va demasiado lejos. Estos son bantúes. Pero vamos de vuelta a eso. Se reunían, cuando querían reunirse para considerar cualquier tema, lo que hacían era juntarse 2 o 3 y tocar con el tamborileo llamando a los demás para reunirse. Y ahí aparentemente ahí empezó el nombre de llamadas al tamborileo, por el cual se llamaba, al resto de la comunidad para tratar cualquier tema que fuera de interés. Tú hablabas, Heber, de la transmisión de televisión. Allí se han dado cambios muy impresionantes en los últimos años, ¿no? Quizás también aproximando el fenómeno desde el punto de vista del espectáculo a lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión brasileña. Exacto. Del Carnaval de Río. Pero creo que quien observe con un mínimo de cuidado estas coberturas se dará cuenta de las transformaciones que han ocurrido. Ayer, por ejemplo, en esta era de la alta definición, ya lo que se ve tiene un relieve absolutamente impactante, ¿no? Malabares de cámara. Absolutamente impactante. La iluminación ha cambiado. Exacto. Por supuesto que se han ido profesionalizando y cuidando mucho los vestuarios y los maquillajes, ¿no? Entonces estamos ante una demostración cultural que tiene un atractivo visual muy potente, muy potente. Y la transmisión de televisión acentúa todo eso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, con esas tomas que se agregan antes de las pausas comerciales de cámara lenta, pero con un cuidado y con un acercamiento y una calidad de imagen especial, ¿no? Todo eso se ha ido incorporando en los últimos años y como ventana al mundo, Exacto. porque esto se ve, claro, en otros países, lo ven los uruguayos en otros países, pero también lo ve otro público, es de una proyección formidable, ¿no? Sin duda. La otra cara de eso es también la comercialización del fenómeno, ¿no? El hecho de que el fenómeno se convierte en un valor de cambio, que se venden, que se compran las agrupaciones, que son negocios, que se pierde, que se gana, se integra, se integra en el mundo del capitalismo. Pero lo que tú señalabas me parece muy importante porque es esa visión de que los fenómenos culturales que surgen de las entrañas del pueblo, de las costumbres, poco a poco van ascendiendo. Eso ocurre en todas las artes, ¿verdad? Casi todas las artes, sus orígenes son bastardos y poco a poco la evolución de los pueblos lo va elevando a niveles estéticos cada vez más refinados, ¿no?